Siempre hay una canción que te puede cambiar. Siempre hay alguien con quien soñar. Tanto amor para dar. Siempre hay una emoción, un deseo de paz. Siempre hay alguien para brindar por la felicidad. Navidad, Navidad, siempre unidos, Navidad. Na 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 na. Si a Belén te'n vols anar, també ho pots fer en març. Si a Belén te'n vols anar, mascaretas de portar. Ole, utilitzar hidroalcohol, Llevar les mans en sabó. mantenir distància. Si a Belén te'n vas, Ole, mi arma, qué arte tenemos, es que no lo Ajá, podemos negar, ¿eh? no se puede aguantar. Hay que ver, qué cosa más triste este año con el COVID. Yo estoy, mira, fíjate, han pasado las Navidades y el espíritu navideño, yo no sé dónde se me ha ido el espíritu navideño. No hay forma de encontrarlo. Oye, ¿no lo habrás visto tú por ahí escondido? ¿Yo? Pues yo qué voy a ver, yo no he visto nada de nada. ¿Sabes lo que he visto yo? Que las maestrillas estas tienen una cara que pa' qué, ni teatro de la Navidad ni nada de nada. Pobres criaturas. Solo les importa cobrar la nómina, lo demás se les da igual. Pues ¿sabes qué haría yo? ¿Qué? Yo si fuera maestra haría un teatro de ensueño. Anda, que lo íbamos a montar tú y yo poco mal. Ni el COVID nos pillaba. Ese que nos tiene que coger a ti y a mí, pues le faltan patas al COVID. Venga. Mira, ¿sabes lo que haría yo? ¿Qué? Llenaría todo el Belén de personajes de los cuentos. Ay, hija mía, qué imaginación tienes. Espera, ponte el babi así como si fuéramos las maestras. Ven, ven. Anda, Ponte el babi lo que me faltaba a mí. que vas a ver tú. Venga, Así se nos ocurren más cosas a este babi. ya te digo. Mira, ven, ven, coge el cuento que vas a ver. Érase una vez, y mentira no es, un montón de niños y niñas que viviendo una pandemia seguían su vida cada día con máxima ilusión. Concretamente a estas alturas, esperando poder representar esa obra de teatro que con tanta ilusión prepararon hacen ya algunos meses y que el bicho todavía no les ha dejado representar. Ahora que por fin lo pueden hacer, quieren adentrarse en esa obra de teatro, como si de un cuento se tratara y como si ellos y ellas fueran cada uno de sus personajes. Esos mismos cuentos que ninguno de nosotros hemos podido olvidar. Aquellos cuentos que nos hacían volar alto, sentirnos príncipes y princesas y hasta hablar con los animales. ¿Recuerdas a la inolvidable Alicia en el País de las Maravillas? ¿O al gran Peter Pan? ¿Y las hadas y los duendes? ¿Y los ratoncitos parlanchines? Todo ese mundo no se debe de olvidar. Y por ello nuestros niños y niñas les van a demostrar que pueden crear esa magia al Belén, aunque sea en marzo, ir a visitar. Pero qué imprudencia más grande en tiempos de pandemia. ¿No sería mejor dejar las visitas a Belén para cuando todo esto haya terminado? No, no. Nuestro lema en este curso en el Cervantes es «La salud es cosa de todos». Y demostraremos con él, y con mucha responsabilidad, que hasta el mismo portal de Belén, los personajes de los cuentos de hoy, de ayer y de mañana podrán llegar sin ninguna dificultad. Además,
los niños y niñas han demostrado ser los más valientes del mundo, adaptándose a las nuevas normas COVID que cada día nos acompañan. Así que seguro que una vez más nos sorprenden como no dejan de hacerlo cada día. Entonces no se hable más. Disfrutemos otra vez, aunque desde casa, del poder de los cuentos. Volvamos a ser niños y niñas. Vivamos con entusiasmo e ilusión esta pequeña representación. Mucho trabajo nos ha costado y muy bien nos ha quedado. Y ahora solo nos quedará demostrarlo. Aquí empieza este cuento y tal y como nos lo contaron, se lo contamos. Érase una vez En Belén. Siempre hay una canción que te puede cambiar. Siempre hay alguien con quien Para. soñar. Paramos ahí, ¿eh? Amor para dar. Siempre hay una emoción, un deseo de paz. Siempre hay alguien para brindar con la felicidad. Navidad, Navidad, siempre unidos, Navidad. Alegrías compartidas para dar. Navidad para amar y un deseo en Navidad. Todos juntos una vez más. Me acerco hacia Belén, veo una estrella brillar. No sé qué está ocurriendo allí, pero me alegra ver a mucha gente alrededor. Algunos oigo hablar, otros oigo reír, todos andan con ilusión. Solo puedo decir que está alegre mi corazón. Belén está muy cerca, corre no te detengas, pronto estaré tan cerca de ti. Qué bonita es esta noche, cómo llegar hasta ti. Hoy ha nacido un niño pobre, entre pajas, y por eso dicen que la noche de hoy es la más santa, en la que más estrellas va a lucir y en la que más campanas se van a oír. Esperemos que no sea para nadie una noche amarga, ni negra, ni mala. Esperemos que sea noche de alegría, noche dulce, buena y blanca. Al ser una noche mágica, personajes de los cuentos, sus visitas han anunciado. Vienen a ver a Jesús y a traerles sus regalos. Pero ¿cómo lo van a hacer? ¡Qué desastre con la pandemia! No estamos confinados, respetando las normas y siendo muy prudentes, podemos, Año Jesús, ir a visitar. No estaría de más poderlos ayudar. Los podríamos convertir en ayudantes oficiales y formar un comando para que organicen las cosas más importantes. Yo traigo un metro. Para asegurarme de que todos cumplen con la distancia de seguridad. Yo traigo mascarillas para proteger a todos, tanto a los personajes del cuento como a los del portal de Belén. Yo traigo una pantalla para poder adorar al niño con total seguridad. Y traigo una carta para José y María y así que estén al corriente de que varias visitas seguras y regalos les van a llegar. Y yo traigo hidrogel para todas las manitas antes de desinfectar. Y también traigo un baúl para todos los regalos poder dejar y su cuarentena pasar. No nos podemos tocar, no nos podemos abrazar,
manos hay que, las manos hay que, las manos hay que lavar. Hey, tápate la boca si vas a estornudar. Ay, achí. De lejos hay que saludar. Ay. Las manos hay que lavar. No nos podemos tocar. No nos podemos abrazar. Después de la tormenta sale el arco iris. Vienen los colores de la Navidad. De todos los lugares viene nuestra gente. A pasarla juntos en familia. Ya veo por las calles la gente sonriendo. Todos se saludan y se felicitan. Se encienden las luces de toda la ciudad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Vamos a celebrar que viene la felicidad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Es verdad que ayer lloramos, pero nos levantamos y vamos juntos a cantar ¡Feliz Navidad! ¿Has visto, Virgen mía, lo mismo que le hice yo? A visitarnos al portal vendrán todos protegidos. No te extrañes, José mío, de que aquí ocurran milagros. Y vete a ver al instante, porque yo creo que ya irán llegando. A mí me huele a que alguien se acerca por allí. Sí, son los personajes de los cuentos que su visita ya han anunciado. Vienen a ver a Jesús y a traerle sus regalos. ¿Personajes de los cuentos que vienen a visitarnos? Sí, mi señor San José, porque ya se han enterado que Jesús ha nacido. Y ellos vienen a adorarlos. Vamos a poner la pantalla para protegerlo. Pues ala, no esperemos más. Ala, que vayan entrando, que fuera hace mucho frío y ya estarán congelados. Ahora sí que os pedimos a los pastores que abandonen el portal, ya que reuniones de más de 6 no se pueden celebrar. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. Vamos a celebrar que viene la felicidad. Vamos a celebrar que ya llegó la Navidad. De todos los lugares viene nuestra gente. A pasarla juntos en familia. Ya veo por las calles la gente sonriendo. Querido amiguito, hoy pasé por tu casa y debajo de tu almohada encontré un diente, pero no lo pude llevar porque estaba sin cepillar. Yo me llevo solo los dientes que están muy pero muy blancos. Por eso, cepíllalos bien todos los días. Espero verte pronto. Hasta el próximo diente. Firmado, El Ratón Pérez. Construyo mi castillito muy blanco y resplandeciente. No lo hago de ladrillo, sino con hermosos dientes. Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Cuando ando de recorrida y encuentro un diente limpio, yo lo cambio por un premio y lo llevo a mi castillito. Soy el Ratón Pérez, soy el Ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. ¡Sabor! Hola, yo soy el Ratoncito Pérez. Ese que a todos los niños les da un valioso regalo.
Y aquí les traigo para cuando al niño se le caigan los dientes, un cepillo de dientes y una pasta dentífrica. Y recuerden inculcarle a diario lavarse sus muelas, dientes y colmillos. Yo soy la ratita presumida y regalo al niño Dios este precioso lazo que tenía reservado para buscar a mi marido. Así que yo cojo y del rabo me lo quito, pues este lazo tan bello debe estar en otro sitio y más protegido para evitar tocarse la cara ahora en tiempos de coronavirus. Y más protegido. Seguro que en el pelo de la Virgen quedará requete bonito y más protegido para evitar tocarse la cara ahora en tiempos de coronavirus. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Si paso por una casa y veo bajo la almohada un diente que no está limpio, me voy y no dejo nada. Soy el ratón Pérez, soy el ratón Pérez. Yo te dejo una sorpresa y me llevo un diente. Soy el ratón Pérez, soy el ratón Pérez. Caperucita, caperucita roja, caperucita. Caperucita. Caperucita, caperucita roja, caperucita. Con capa roja ella sale a la montaña y su gran cesta bien cargada de valor. Subiendo el puente cruza el río ilusionada, oliendo a flores y bajo el sol. Nunca se olvida del camino bien marcado, con su dedito señalando a dónde ir. Dos grandes árboles indican que ha llegado al viejo bosque con niebla gris. Caperucita roja nunca tiene miedo, siempre sonríe y baila así. Con buen humor conseguirás que el mundo entero. Hola Jesús, niño hermoso, soy Caperucita Roja y vengo con mi amigo el lobo feroz que me protege y me apoya, me guarda de peligros y nunca me deja sola. Os traemos mi cesta, porque para mí ya sobra, pues mi querida abuelita ya está en casa sola. Mi amiga tiene razón, porque ahora mi vida es otra. El hacer el bien a todos los niños y niñas es lo que a mí me apasiona. He dejado de ser el malo. El hacer el mal me incomoda. Ahora ya solo hago el bien y soy buena persona. En la cesta encontraré requesón, miel y una longaniza gorda. El lobo deja de rugir muy sorprendido. No se esperaba tanta amabilidad. Ella le dice que con el ceño fruncido no tendrá amigos nunca jamás. Caperucita roja nunca tiene miedo, siempre sonríe y baila así. Robin Hood y Little John venían por el bosque riendo de las bromas que solían los dos decir.
recordando hechos y sucesos divertidos. ¡Qué alegría, amigos! ¡Ah, qué día más feliz! Sin pensar siquiera que metidos en el agua peligraban al ponerse a jugar. Hola, Jesucito, el rey verdadero. Yo soy Robin Hood, el rey de los bosques, y vengo desde la lejana Inglaterra a traerte mis plumas de la suerte para que en tu cuna abriga tu cuerpo. Y logrando otra vez burlar hacia el perseguidor. ¡Qué alegría, amigos! ¡Ah, qué día más feliz! ¡Qué alegría, amigos! ¡Ah, qué día más feliz! Yo soy el gato con botas. De los gatos soy la ley, la mejor de las mascotas, de los reyes, el más rey. Yo soy el gato con botas, de los gatos soy la ley, la mejor de las mascotas, de los reyes, el más rey. Hola, querido Jesús, yo soy un famoso gato y para José, tu padre, yo le traigo un buen regalo. Como ahí fuera hace frío y casi siempre está helando, le dejo este par de botas para que dé buenos pasos. Son de piel muy resistente y están cosidas a manos por peleteros famosos y muy grandes artesanos. Nadie es tan inteligente, ingenioso y refinado, tan astuto, tan valiente, tan felino y educado. Yo voy a construir mi casa, como veis. De paja es y soy muy feliz tocando mi flautín. Yo voy a construir mi casa, como veis. De manera resistente, lo hago muy rápidamente y toco mi violín. Yo voy a construir mi casa, como veis. Ladrillos voy a utilizar y el lobo no entrará. Hola, amiguito Jesús. Somos un trío muy famoso que ha salido de los cuentos. Aquí estamos los tres hermanos. Somos los tres cerditos. De mi casa de paja que derribó el lobo fiero, yo traigo estas pajitas para que pongas tu cuerpo. Así estarás más calentito en ese colchón de tu lecho y así estarás más suave en este tan crudo invierno. De mi casa de madera yo traigo este tablero para que te haga otra cuna tu papá, que es carpintero. Y yo, querido Jesús, de mi fuerte casita que no derribó el lobo, a pesar de sus intentos, Te traigo un duro ladrillo y un saquito de cemento para que arregles la choza y repares este techo. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz? En la nariz le pegaré. Un nudo yo le haré. Una patada le daré. En el barro lo hundiré. ¿Quién teme al lobo feroz? Al lobo, al lobo. ¿Quién teme al lobo feroz?
oye una canción que hace suspirar y habla al corazón de una sensación grande como el mar. Algo entre los dos cambia sin querer, nace una ilusión, tiemblan de emoción, bella y bestia soy. Hoy igual que ayer, pero nunca igual. Siempre al arriesgar puedes acertar tu elección final. Debes aprender. Hola Jesús, soy la Bella. Yo te regalo este libro que cogí en la biblioteca. Mi querido Jesucito, yo quiero que tú lo leas cuando vayas al colegio y a ti que te enseñen las letras. Tiene cuentos y aventuras, espero que te diviertas. Yo te regalo mi rosa, que todavía está muy fresca. Y te pido, Jesús mío, con ilusión verdadera, y que por tus encantamientos la maldad desaparezca. Y antes de que con el tiempo estos pétalos se mueran. Tiemblan de emoción, bella y bestia soy. Vete ahora mismo a la alacena, Chip. Deberías estar acostado. Buenas noches. Hansel y Gretel se fueron al bosque a buscar frutas para comer. Para no perderse en el bosque tan grande, Hansel lanzaba migajas de pan. No se dieron cuenta que los pájaros del bosque se comían las migajas de pan. Así que el camino estaba perdido, no podían regresar. Yo soy la pequeña Gretel. Y yo su hermano Hansel. Vivimos en una casa muy dulce con los grandes. Tiene todas sus paredes y muros de chocolate. Por si tienes al pequeño para que no pases hambre, te traemos una de niño. Pero Jesús, no te alarmes. Es un ladrillo sabroso que te gustará bastante porque es de chocolate. Comenzaron a comer desesperados. La ventana estaba rica, las paredes deliciosas y el techo sabía chocolate. De repente de la nada salió la dueña de la casa, una bruja fea y malvada. Secuestró a los dos niños y los metió en la casa y les dijo con voz amargada: me comeré al niño cuando esté más gordito. Lucirán muy lindos vestiditos, usarán sombrero y zapatitos. En mi país de ilusión, y las flores jugarán conmigo en las campiñas, cantarán y charlarán cual niñas en el mundo de mi propia creación. Sin temores vivirán los pájaros cantores y serán más lindos sus colores. En mi país de ilusión, y el riachuelo me podría contar del mundo aquel que siempre he de buscar. ¿Quién pudiera algún día vivir las maravillas que soñé? Hola Jesús
Diosito, José y María. Aquí se presenta una buena niña que viene del País de las Maravillas. Soy Alicia y aquí le traigo este frasquito que, aunque es poca cosa, con solo 2 gotitas, hace más milagros que el agua bendita. Aquí me presento con mi más alta alcurnia, pues soy la reina de corazones y le traigo un valioso presente, un juego de cartas, para que pasen muchos ratos entretenidos mientras nos dure el confinamiento. Y yo, como buen sombrerero que soy, le traigo al niño Jesús un sombrero mágico que le hará predecir la fórmula de la vacuna para luchar contra este virus. Lucirán muy lindos vestiditos, usarán sombreros zapatitos. En mi país de ilusión, y las flores jugarán conmigo en las campiñas, cantarán y charlarán con niñas en el mundo de mi propia creación. Sin temores vivirán los pájaros cantores y serán más lindos sus colores. En mi país de ilusión y el riachuelo me podría contar del mundo aquel. Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir. En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir. Ten fe y verás que un día tu vida cambia de color. Por mucho que ahora sufra el alma, si no pierdes la calma, podrás encontrar el amor. Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir. En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir. Ten fe y verás que un día tu vida cambia de color. Por mucho que ahora sufra el alma. Buenas tardes, Virgen María. Yo me llamo Cenicienta. Yo le traigo un buen regalo que es regalo de princesas. Un zapato de cristal que me puse en la fiesta. Vengo huyendo a toda prisa de mi madrastra perversa y espero que te guste lo que esta niña te deja. Buenas tardes, yo soy Henry, el príncipe azul, y aquí le traigo el zapato de mi amada que perdió en la fiesta para que pueda completar el par. Soñar es viajar a un mundo al que anhelas ir. En él todos tus deseos sin duda se pueden cumplir. Ten fe y verás que un día tu vida cambia de color. Por mucho que ahora sufra. Hola, señor San José. Hola, señora tan maja. Yo soy la Bella Durmiente. Desde mi palacio vengo acompañada de mis fieles hadas madrinas y venimos a traerles un presente que seguro que les entusiasma.
Yo te traigo, niño Jesús, la aguja con la que me pinché, para que tu madre te pueda coser mascarillas que te protejan. Como veis, por nuestras ropas, Cucurucho y Caras somos personajes importantes que en los cuentos nunca faltan. Somos las hadas madrinas. Venimos acompañando a nuestra bella para dejarle al niño Jesús, para que Milagros haga un objeto imprescindible, una de nuestras varitas mágicas. Estamos convencidos de que la utilizarán para cosas buenas y no para cosas malas. Por si tú no me conoces, yo me llamo Blancanieves y te regalo mi espejo para que en él bien te observes. Espero que desde hoy siempre contigo lo lleves y le preguntes 1000 veces porque este espejito no miente. Soy uno de los 7 enanitos. Aquí les traigo una letra de madera con diamantes de las minas para que se adornen su cuarto. Ya me siento feliz ahora. Ya no tengo por qué sentir miedo. Ustedes me protegerán, ¿verdad? Pero tendré que buscar dónde dormir, ¿no creen? Yo no podría dormir en tu cuevita, ni en un árbol como ustedes, y tampoco acomodarme en un nidito tan pequeño. Tal vez saben de algún lugar, aquí en el bosque. ¿Ah, sí? ¿Quieren mostrarme dónde es? Voy a echar, te lo prometo yo. Sí, eso es verdad, te pago, créelo. ¡Anaconda! ¡Vamos, no es esta!
Señora María, hola niño chiquitín, soy un músico muy famoso, el flautista de Amelín. Yo te regalo esta flauta, ya puedes tocarla así, y a los ratones que te estorben los podrás echar de aquí, y a los sones de esta flauta del flautista de Amelín. Eso es verdad, te pago, créelo. ¡Anaconda! A long, long time ago, there was a volcano living all alone in the middle of the sea. He sat high above his bed, watching all the couples play. Yo soy un sastre muy famoso que ya ningún miedo tiene. No me conocéis, soy el sastrecillo valiente. Aquí te traigo un traje que espero que bien te siente. Es de seda, pana y oro y no es de tela corriente. Y cuando te lo pongas será mucho gusto verte. I have a dream I hope will come true, that you're here with me and I'm here with you. I wish that the earth, sea, the sky up above will send me someone to love. Por donde tú vayas y vas mencionado, y por donde tú dices también yo brincaré. Lirín, lirán, lirán, lirón, lirín, lirán, el día de batallón. Lirín, lirón, aprende la canción. Lirín, lirán, lirón. Lirín, lirán, lirón. Por mi pinta y facha tan original, seguro que al punto me conocerás. Fíjate, mi niño, yo soy Peter Pan, ya que en compañía nuestro regalo te dará. Con estos polvillos mágicos, tú podrás llegar con José tu padre y con María tu madre al país de nunca jamás, donde del virus te podrás refugiar. ¿Qué? ¿Confías en mí? Sí. Yo te quiero enseñar un fantástico mundo. Ven, princesa, y deja tu corazón soñar. Yo te puedo mostrar cosas maravillosas. Ven, princesa, y déjate llevar a un mundo ideal, un mundo ideal, un mundo en el que tú y yo podamos decidir. Aquí se presenta un humilde servidor que desde tierras lejanas orientes ha llegado a nuestros oídos.
Nuestros amigos los Reyes Magos han venido a adorar al niño, así que yo, Aladín, rápido he venido a traerle uno de nuestros tesoros más preciados. Cuando Aladín me habló de este viaje no quise perdérmelo. Aquí me presento. Soy Yasmín, princesa de Agrava, y le traemos a este niño tan chiquitín una alfombra mágica para que pueda volar y llegar lo más rápido posible a cualquier lugar. En tiempos de pandemia puede ser un lujo el transporte público poder evitar. Soy como un haz de luz que lejos va, nunca más podrá volver. Un mundo ideal, un horizonte a descubrir, un mundo para ti, para los dos. Llévame a donde sueñes tú. Un mundo ideal, que compartir, que alcanzar. La nieve brilla esta noche aquí más, ni una huella queda ya. Soy la reina en un reino de aislamiento y soledad. El viento aúlla y se cuela en mi interior. Lo quise contener, pero se escapó. No dejes que sepan de ti, que no entren, siempre me dijo a mí. No has de sentir, no han de saber, ya que más da. Suéltalo, suéltalo, no lo puedo ya retener. Suéltalo, suéltalo, ya no hay nada que perder. ¿Qué más da? Ya se descubrió. Déjalo escapar. Desde el reino del hielo hemos venido a visitar a este niño tan bonito que ha nacido ya. Soy Elsa, reina Barendel, y os traigo mi hielo para que podáis conservar los alimentos y medicinas y a este virus derribar. Yo soy Ana, princesa de Arendel. Con el tiempo aprendimos que una buena actitud para nunca rendirse y tener fe en los demás es más que esencial. Os traemos este consejo helado que si con el corazón usáis de esta pandemia os salvará. Suéltalo, suéltalo, que el frío reine ya. Suéltalo, suéltalo, no volveré a llorar. Aquí estoy, aquí estaré, déjalo Tiempo aquel, viendo a la distancia. Tiempo fue, viendo al interior. Tiempo que no me imaginaba lo que me perdí. Y hoy aquí, viendo las estrellas. Y hoy aquí, todo es claridad. Desde aquí ya puedo ver que es donde debo estar y la luz se encuentra al fin. Se aclaró aquella niebla y la luz se encuentra al fin. Por mi melena tan larga y original, seguro que pronto me reconocerás. Soy Rapunzel y aquí os traigo la magia de mi flor dorada para que proteja al niño del coronavirus. Esta vez todo es diferente.
está esperando en la orilla y no sé muy bien por qué. Solo quiero ser la hija perfecta, pero regreso a la orilla, no hay nada que pueda hacer. Cada amanecer, cada sensación, cada atardecer, al caer el sol vuelvo a imaginar que hay algún lugar donde debo ir. Veo la línea entre el cielo y el mar enfrente. ¿Quién sabrá si hay más allá? Y si el viento que sopla de cola es fuerte, me llevará. Desde el océano de Tahití llego yo, Baiana, princesa de la Polinesia, a través mi collar con el corazón de Tefiti, que simboliza la vida para que os llene de energía y fuerza y por fin vencer al virus que os invade. Tiene un sitio concreto, todos tienen su lugar. Puedo liderar con fuerza y pasión, lo puedo intentar, seguiré mi rol, pero esa voz canta otra canción. ¿Qué me pasa a mí? Personajes de los cuentos. Gracias por haber venido hasta aquí en una edad tan complicada. Y gracias por vuestros regalos que con tanta ilusión nos habéis traído. Pues gracias a todos, padres, abuelos y amigos, que por vernos a nosotros desde vuestras casas os habéis unido. Que suene fuerte la música, que suene ya un villancico y que suene un fuerte aplauso virtual porque nos lo hemos merecido. Cuando tú lo tienes todo y no sabes el modo de encontrar felicidad. Lo importante, lo que sientas, no entiende de cuentas, cuando lo comprenderás. En cualquier lugar, ya sea aquí o allá es la tierra, yo soy de la humanidad. También miro las estrellas, dicen que están muertas, ¿cuánto tiempo brillarán? Y esta Navidad mantendrá esa luz con la esperanza. Que cambie todo en Navidad, que cambie el odio por amor, que cambie la guerra por la paz, y ya no exista el miedo, que cambie ya a sonreír, aquel que solo aprendió a llorar, que cambie todo esta Navidad. No es la vida que tú quieras ni la que merezcas, es la que compartirás. No vas solo en el camino, vas conmigo, amigo, yo te ayudo a caminar. Nadie más será abatido, ya no habrá más ruido, ni temor a la oscuridad, ni barreras, ni fronteras, estrellas despiertan para siempre iluminar. Y esta Navidad mantendrá esa luz con la esperanza. Que cambie todo en Navidad, que cambie el odio por amor, que cambie la guerra
¿A que sí? Me voy a guardar esto. Venga, no te molestes. Bueno, os queríamos dar las gracias a todos, tanto los que estáis en casa, porque es súper importante para nuestros peques, como los que estáis aquí detrás. Mil gracias por haber hecho este sueño realidad y este año más que nunca, porque los nenes y las nenas lo necesitaban. Muchas gracias. Lo habíamos preparado con la misma ilusión que otros años, aunque temerosas, pero dándolo todo para que saliera súper bien. Y gracias a ellos, y gracias a las familias, y gracias a todos los que estáis ahí por haberlo hecho realidad. Millones de gracias.